El derecho de privacidad es muy antiguo, pero solo con la llegada de Internet se está tomando en serio. La Unión Europea ultima un reglamento de protección de datos que ayudará a poner orden en este derecho fundamental y que obliga a todos los países comunitarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desgraciadamente los malos van siempre por delante de la justicia, o lo que es lo mismo, la ley por detrás de la informática. Si usted sube alegremente contenidos personales a las redes sociales, no debería perderse este programa. Arrepentirse después no servirá de nada. No se extrañen si un día van a una entrevista de trabajo y el entrevistador sabe tanto más de usted, de su vida. Por este motivo, al margen del sentido común, de leer las condiciones que nos piden para abrir cualquier cuenta de correo, la ciberseguridad puede evitarnos un disgusto. Y no solo estamos hablando de dinero. Para hablar de ello nos acompaña esta noche Héctor Alonso. Muy buenas. Es hacker hemos dicho bueno, por decirlo de alguna manera. Pero queremos saber si nuestros datos en Internet están seguros o corren mucho peligro. Depende de dónde les dejemos. Depende sobre todo de dónde les dejemos. Se puede decir que están seguros siempre que tengamos cuidado con dónde les dejamos. Sobre todo tener cuidado. Somos los principales responsables de nuestra privacidad, ¿no? De descuidarla. En ciertas partes sí, en otras partes siempre está al lado de la persona a quien cedemos nuestros datos que no tenga el suficiente cuidado al almacenarlos. Pero, por ejemplo, cuando has hablado de redes sociales, sí, la mayoría de las veces somos nosotros los que subimos contenido y los que nutrimos esas redes sociales. También está con nosotros Julio César Miguel Pérez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Es presidente de CFI, miembro de la Junta Directiva de AIE, que es Agrupación Empresaria Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Bueno, ustedes crean proyectos en materia de seguridad. Se supone que como todo está conectado, somos mucho más vulnerables, ¿no? Sí, indudablemente. Efectivamente, nosotros creamos proyectos en materia de ciberseguridad teniendo en cuenta que ahora mismo los dispositivos que utilizamos están mandando datos continuamente, con lo cual esos datos normalmente se mandan a través de Internet y hay que asegurarlos convenientemente a través de técnicas como cifrado de datos, protección perimetral, etcétera, para que, valga la redundancia, los datos estén protegidos y solo lleguen al destino que tienen que llegar y no haya en el camino otras personas o procesos que puedan ver esos datos, esa información en tránsito. ¿Es bueno que estemos geolocalizados o no? Cuando dice, quieres buscar a alguien y tienes la opción de tienes que geolocalizarte, ¿es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, depende lo que estés haciendo o lo que quieras, si quieres ser geolocalizado o no. Tenemos que tener en cuenta que por el mero hecho de llevar un móvil en el bolsillo, aunque no activemos el GPS, estamos siendo geolocalizados por las antenas en las cuales se está registrando ese móvil, con lo cual, que actives o no el GPS... No hay escapatoria. Ruth Benito Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es abogada con especialidad en Derecho en TIC y socia titular de Busola Abogados. ¿Hay legislación suficiente para castigar todos estos delitos o, como decíamos, la ley va un poco por detrás de la informática? Mira, es una muy buena pregunta que está en boga además en el sector jurídico. Yo entiendo que sí, que hay legislación de sobra. Es cierto que el derecho siempre va a ir por detrás, va por detrás de la sociedad y cuando hablamos de tecnología, desde hace ya varios años hacia acá, no es que vaya detrás, es que va muy, muy, muy detrás de la tecnología. La tecnología está siendo, la evolución de la tecnología rapidísima y el derecho, en definitiva, lo que trata es de regular las relaciones que se vienen dando y sus circunstancias. La tecnología es una de esas circunstancias que afecta de plano ahora mismo a muchos derechos. Entonces, creo que estamos ahora mismo en un momento de adaptación y de entender todavía, hace falta entender mucho cómo funciona la tecnología para tener una legislación que verdaderamente pues sea aplicable y ofrezca unas buenas soluciones. Pero a día de hoy sí que existe legislación suficiente para perseguir. Otra cosa es que tengamos las suficientes herramientas para llegar a y castigar, pero legislación existe.
Entonces será bienvenida, esta normativa será bienvenida, me imagino, a este reglamento. La normativa será bienvenida, esperemos que cuando llegue su aplicación, que se prevé será para la primavera de 2018, no se haya quedado ya muy obsoleta, pero como digo, independientemente de este reglamento europeo que está por venir, existe a día de hoy normativa suficiente. También está con nosotros Raquel Santos, buenas noches. Hola, buenas noches. Es responsable de seguridad en materia de protección de datos de Telefónica I+D. Me gustaría saber cómo se afronta la seguridad en redes de una empresa, como es el caso de Telefónica. Para Telefónica, la privacidad y la protección de datos es un tema estratégico, como se puso de relieve en la última cumbre que tuvimos en la compañía. Telefónica está innovando constantemente en soluciones de seguridad para garantizar la privacidad y la protección de datos de nuestros clientes y es un tema en el que estamos haciendo foco cada vez más. Dicen, Telefónica cobra por sus servicios y Google, por ejemplo, no cobra. Claro, eso es una... Es una falsedad eso, ¿no? Bueno, es una diferencia sensible, porque Telefónica efectivamente cobra a sus clientes por los productos y servicios que les ofrece, ese es el negocio de Telefónica, y entonces para Telefónica es una prioridad garantizar la protección de datos de sus clientes. En cambio hay otros modelos de negocio, como los que comentaba, de las empresas que ofrecen servicios de mensajería gratuita, entre comillas, a través de Internet o buscadores de Internet, donde no te cobran por esos servicios porque precisamente la mercancía eres tú, son tus datos personales. De eso hablaremos después. Antes de empezar la tertulia, hemos grabado un vídeo con Héctor para demostrar lo fácil que es para un hacker hacerse con nuestros datos. Les doy mi palabra que esto no estaba preparado y que lo que ha sucedido hace media hora aquí en la redacción es real. Es conocer los datos de gente, en este caso van a ser hosteleros, es una URL del Ayuntamiento de Valladolid. Se puede encontrar navegando directamente por la página del Ayuntamiento. No es necesario hacer nada raro, nada ilegal, no entras en ningún sitio. El titular de un bar, la dirección, va a venir su NIF de empresa. Creo que debería estar restringida simplemente a las personas a las que les interesa esa información. Luego, vamos a poner un ejemplo. Enviar un correo como si fuese la Policía Nacional. Nos vale, si queréis, en vez de esto, el vuestro. Y ahora vemos que me ha llegado aquí un correo que pone Silvia y que si lo abro me dice que es de silviaverastegui@rtvcil.es. Es muy sencillo suplantar, por ejemplo, en un correo electrónico a una persona. Vamos a buscar currículum vitae, por ejemplo. Y tenemos un listado de currículum vitae almacenados dentro de su servidor. O sea, sin ninguna protección. Esto tampoco debe estar así, porque además esta web en sus términos de uso especifica claramente que estos archivos solamente se van a utilizar para proveer de trabajo a esa persona. Bueno, son 3, 4 ejemplos, Héctor, pero lo suficiente para representativos. ¿Cómo se lo podemos poner más difícil para que nadie nos suplante, por ejemplo? En este caso es un poco complicado, porque todo lo que se ha demostrado no depende directamente del usuario, sino que depende de las empresas que están proveyendo el servicio. En el caso del currículum vitae, no debería estar, es una mala configuración de su servidor, en el cual esos archivos no deberían estar accesibles simplemente, porque yo no tengo por qué acceder a ese currículum ni nadie. En el caso del listado de hostelería, seguramente son datos que tienen que ser de dominio público, que tienen que poder acceder ciertas personas a ellos, pero es tan sencillo como proveerles simplemente un usuario y una contraseña y que solo accediesen las personas que tengan que acceder. Y por último, el tema del correo, ahí sí que es muy complicado, porque es un tema de configuración de servidores de correo, entonces no depende del usuario, ahí ya más depende del cuidado de las personas a la hora de cuando reciben un correo, se lo crean o no, o ese cuidado que tengan de saber de dónde viene. Bueno, acabamos de ver primeros errores, quiero decir, son ayuntamientos es decir, que no hacen bien su trabajo, es decir, muchas veces se crean páginas web y no se cuenta con los profesionales que tienen conocimientos, por ejemplo, en ciberseguridad, ¿no? Por eso están ahí empresas como la suya. Aquí lo que venimos arrastrando es una mala herencia del pasado. Es decir, en el pasado no había tanta concienciación de la seguridad y ciberseguridad
Y entonces no se ponía un esmero especial en cómo se configuraba una página web o cómo protegíamos los datos que se van a meter de tal manera que no hubiese configuraciones que permitiesen que esos datos se vean por otros medios que no son seguir los procesos de la página. Porque al final lo que hace un hacker es ver modos alternativos de llegar a determinada información que no han sido contemplados en la planificación del programa. Como decía, antes no se tenía esta concienciación en seguridad y venimos arrastrando un legado muy importante porque, claro, esto obliga en cierta medida a reformar muchísimos o la mayoría de los sitios web para añadirles esa capa de seguridad que no se ha tenido en cuenta cuando se planificó. También, Julio, perdona, hace poco salió la noticia precisamente con respecto a las páginas web de los ayuntamientos y en toda España la verdad es que muy poquitas tenían un nivel de protección adecuado al que debería ser. Si bien todas, y esto nos lo puedes aclarar tú seguramente, si bien todas utilizaban protocolos de seguridad, quizá no eran los de nivel más alto o los protocolos más mejores para lo que es una administración pública, ¿no? Correcto. Los protocolos de seguridad hasta ahora estaba utilizando el HTTPS, creo que la versión 1.0 o 2.0, esa ya es posible quebrantarla. Hay otros protocolos de seguridad más actuales y que es muchísimo más difícil quebrantarlo, pero como siempre estamos con el legado de lo antiguo, compatibilidad hacia atrás, y eso es lo que hace, en muchos casos lo que habría que hacer sería reestructurar totalmente el sitio web y volverlo a hacer entero. Entonces, claro, el coste económico que eso supone, pues a veces, no digo que no se pueda, a veces no se pone como una prioridad a afrontar. Y es más, cuando esas vulnerabilidades se detectan en sitios que están ya en producción, como estas páginas web que comentábamos, es mucho más difícil y más costoso solucionar esas vulnerabilidades respecto a si se hubiera tenido en cuenta la seguridad desde el diseño, que el resultado sería mucho más seguro y con mucho menos coste. Además, de todas maneras, cuando estáis hablando de vulnerabilidades es que no llegan a ser vulnerabilidades, aquí no se ha vulnerado ningún sistema, es un problema está haciendo una búsqueda por buscadores, o sea, cómo evitas el mal uso de los usuarios, de que los suban a un sitio donde no tiene que estar también, o sea, no se ha llegado a vulnerar un sistema. O sea, no es una cuestión de que no usen un HTTPS o que lo usan, todos ellos usan, es un problema de que han dejado algo en un sitio donde no debería estar. Es un problema de planificación del sitio web, no han tenido en cuenta que cuando alguien sube un currículum en PDF, eso se aloja en una carpeta pública que va a ser accesible por un buscador porque al hacer la búsqueda se la va a encontrar. Entonces no se ha metido ese currículum, por ejemplo, en un lugar privado al que solo se puede acceder mediante usuario y contraseña. Simplemente algo tan simple como eso. Vamos a ir por partes. Bueno, Internet, estamos viendo protección de datos, redes sociales, marketing online, derechos al olvido, la era digital, tiene muchos frentes abiertos. Mañana se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos. La Unión Europea ultima esa normativa que lleva bloqueada 3 años y que permitirá multar a las empresas que compartan los datos con usuarios sin la autorización, entre otros cambios. Estamos por todas partes, nuestra cara, nuestro correo electrónico, nuestro nombre y apellido. No tenemos intimidad en Internet y la mayoría de las veces somos nosotros los culpables porque ponemos contraseñas obvias y aceptamos casi a ciegas las llamadas cookies. Son trocitos de información que cuando visitamos una página web se almacenan en nuestro ordenador. Sobre nuestras preferencias o sobre nuestros hábitos de navegación, dónde hemos estado, cuánto tiempo hemos estado en una página. Nos pisan los talones allá donde vamos y las consecuencias pueden ser desastrosas. Sacar dinero de tus cuentas del banco, a suplatarte la identidad, a generar cuentas de perfil o perfiles en redes sociales y utilizarlas, ¿vale?, como si fueses tú, es decir, las posibilidades son infinitas. Igual que leemos la letra pequeña antes de firmar un papel, nos recomiendan hacer lo mismo en Internet. Aunque cueste, hay veces hay que tomarse un minutito para leer un poco las condiciones o las cláusulas en materia de protección de datos.
Si una persona quebranta nuestra identidad puede enfrentarse a 2 años de cárcel y en caso de que lo haga una empresa podría pagar multas millonarias. Pueden ser multas se habla entre el 1%, el 2% hasta el 4% del volumen de negocios. Ahí hay una discusión sobre hasta dónde vamos a llegar. Multas de hasta 1 millón de euros. Esta medida la impondrá la Unión Europea a partir del 2018, ya que está ultimando una nueva regulación de protección de datos en la que destacará el derecho al olvido. La página web original o donde se ha publicado el dato original no desaparece, pero sí se puede eliminar ese dato del buscador, porque ¿qué trascendencia tiene 10 años después que a mí me pusieran una multa o que a mí me iniciaran un embargo y luego yo lo levantara? Los menores de 18 años tendrán prioridad si quieren hacer desaparecer todo su pasado de la red. Ahora hablamos de esas posibles multas, que aquí casi hay una carcajada entre los contertulios cuando lo han escuchado. Pero vamos primero con ese nuevo reglamento que tiene muchas cosas buenas. Hay una ventanilla única que, para explicarlo un poco mejor, es como, digamos que si solucionamos el problema en España no hace falta ir a solucionarlo en Irlanda, aunque lo tengamos en Irlanda con un problema de datos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues tiene muchas ventajas en el aspecto de garantizar los derechos de los ciudadanos en general. Hasta ahora, si tenías un problema con una empresa alemana, pues tenías que ir a la agencia alemana o en cualquier caso tenías ahí unos trámites muy complicados. La ventanilla única lo que da acceso es que cualquier ciudadano dentro de su país va a poder poner una denuncia, una queja, etcétera, y luego ya lo tramitarán de forma interna para que el derecho de ese ciudadano sea atendido. Pero, por un lado, los derechos están atendidos en tu país, en tu propio país, y por otro lado, armoniza la legislación en toda la Unión Europea, de tal manera que todos los países estamos compartiendo los mismos derechos y el mismo alcance dentro de la normativa de protección de datos. Más cosas, derecho al olvido. ¿Es posible el derecho al olvido en Internet? O, aunque esto venga en esta normativa, es un brindis al sol, porque una vez que subimos algo de información, es incontrolable para siempre. Depende. El derecho al olvido, en principio, con la normativa actual ya estaba garantizado, porque los ciudadanos tenemos derecho a oponernos al tratamiento de nuestros datos y a que esos datos se cancelen cuando ya no son necesarios para, por ejemplo, prestarnos un servicio que hubiéramos contratado. Entonces, en cierta medida el derecho al olvido ya existía y prueba de ello es, por ejemplo, la reciente sentencia contra Google, que reconoce el derecho al olvido. También es cierto que la nueva normativa europea de protección de datos, si cabe, refuerza este derecho porque lo contempla explícitamente. El problema es que desaparece a lo mejor nuestro nombre para el buscador, pero esa información, digamos, que sigue estando en la red. Sí, es como comentábamos al principio, una foto, cuando hablamos de nubes o que la subimos, no la estamos subiendo a algo, a un ente, sino que se está subiendo a un servidor, a un ordenador, donde está almacenada. El hecho de que lo borren de ahí no quiere decir tampoco que no estén en otro sitio. Hay páginas en Internet que se dedican a recolectar, a hacer copias de otras páginas, se llaman páginas archive, y que directamente tienen copias de un momento dado de Facebook, de Google, de una búsqueda o de páginas en concreto, de empresas. Creo que el problema no es que esté en Internet, sino el problema es lo fácilmente accesible que está esa información para cualquiera que introduce tus datos en un buscador. Es decir, el problema no es que esté la información ahí, porque sí está, pero nadie sabe dónde está, al final es lo mismo. Pero un buscador que es capaz de desentrañar toda la información, mete tus datos y casualmente en los primeros lugares de resultados suele aparecer la información menos bonita, vamos a decir. Entonces, eso está lastrando, tu pasado está lastrando tu futuro. ¿Deberíamos pensarnos 2 veces antes de subir una foto de nuestros hijos a una red social? Mira, nosotros en el despacho colaboramos dando charlas a menores de edad y a veces te sorprende lo concienciados que están ellos frente a lo que algunas conductas que ves con respecto a los padres, ¿no? Yo creo que seguramente todos conocemos a alguien que en Facebook está continuamente subiendo fotos de sus hijos y, pues, oye, nos encanta, tenemos muchísimo amor hacia ellos y lo queremos compartir con todos nuestros contactos, ¿eh? Con la familia y tal está muy bien, pero cuando tus contactos a lo mejor son 2.000 o 3.000 en Facebook, pues oye, también tienes que plantearte si eso tiene sentido. Yo aquí le diría, es lo que decimos siempre a los menores, ¿no? Yo aquí le digo siempre a la gente, no subas
nunca a Internet algo que no lo dirías a los cuatro vientos en la plaza del pueblo, en la plaza de tu ciudad. Si no harías eso en la plaza de tu ciudad, no lo publiques en Internet. Aunque tengas 4 amigos, aunque sea en una red social que tienes 4 contactos solamente. Porque en el momento que tú lo subes, lo hemos oído muchas veces, pierdes el control. Incluso con Snapchat, ¿no? Esta aplicación que se supone que dura unos segundos y automáticamente este mensaje se autodestruirá. Bueno, no. ¿Por qué? Porque alguien puede haber hecho una captura de pantalla y empezar a circularlo, a difundirlo en WhatsApp, en redes sociales, etcétera. Hay un desconocimiento de los riesgos. Cualquier dato que se sube a Internet es susceptible de ser copiado y aunque podamos exigir a una empresa determinada que retire esa información, siempre tenemos problemas como lo que comentaba Ruth del uso que puede hacer un particular de esa información. Veíamos también en el vídeo lo de las cookies estas famosas, que hay veces que quieres entrar a ver cualquier página y ya casi porque no te molesten, aceptas. Claro, eso estamos ya un poco condenándonos, ¿no? A estar recibiendo una información que aunque no deseemos, es luego complicado quitárnosla de encima. Aquí el tema que la empresa que provee de esas cookies, normalmente para analítica, tiene el rastro de la navegación de los usuarios según van pasando por las distintas páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor inicial de las cookies, porque al final las páginas son receptoras de esas cookies que utilizan para sus servicios de analítica, pero hay un proveedor principal. Él sí que tiene acceso a toda la navegación de los usuarios que previamente, lógicamente, se hayan registrado con ese proveedor principal, con lo cual, digamos que tiene una visión de bosque sobre todo lo que hace ese usuario. En cuanto a las cookies, se podría puntualizar que las empresas que hacen uso de las cookies están obligadas a informar en su página web de qué uso están haciendo esas cookies y además deben informar a los usuarios cómo pueden configurar sus navegadores de forma segura para evitar precisamente esas actividades de rastreo, que el usuario decida qué información quiere compartir y qué información no quiere compartir, y eso lo puede configurar en el navegador. Y aparte de eso, todas las webs corporativas, lo que se considera prestador de servicio de la sociedad de la información, que utiliza cookies propias o ajenas, como suelen ser las analíticas, ¿no? La reina es la Google Analytics, no solo tienen ese deber de información, sino que además tienen el deber de obtener el consentimiento del usuario antes de instalar esas cookies. Esto, en el 99% de los casos, se incumple, y se incumple por la sencilla razón de que técnicamente es muy difícil lograrlo, o supone unos recursos pues costosos, ¿no? para el propietario del sitio web. Me gustaría indicar aquí que el 90% de los sitios web, el cartel informativo, es deficiente, es decir, no cumple todos los requisitos de información que tiene que cumplir. Eso, lo típico de, para mejorar la experiencia de navegación, su experiencia de usuario, no cumple. Pero a la hora de configurar un navegador, como decía, aunque se les indique al usuario, no es tan sencillo que un usuario medio de informática sea capaz de configurar ahora mismo un navegador para que esa información nos salga. O sea, hay que partir de que cualquier persona ahora mismo, a lo mejor de los que estamos aquí, podemos configurar nuestro navegador, pero yo tengo familiares que a lo mejor no son capaces de entrar a configurar todas las opciones que requiere. Mismamente en Facebook, redes sociales, yo desde la experiencia, hacemos desde una asociación que tenemos también, damos charlas sobre todo más orientadas incluso a los padres, y son los padres los que no saben directamente cómo configurar Facebook para no mostrar esa información. Entonces es muy complicado un usuario medio pedirle a los hijos, ¿no? Para que... Sí, pero es que es muy complicado para un usuario que no esté familiarizado con ciertos términos, cookies, información, historiales, es muy complicado. De todas formas, aquí estamos hablando de cookies, que son unos determinados dispositivos que actúan de una determinada manera y por tal cual está redactada la normativa hoy en día, quedan fuera muchas otras series de herramientas que al final te proporcionan la misma información, pero no entrarían dentro de la definición legal de una cookie. Entonces, hoy en día también al final es un poco una normativa vacía de contenido. Bueno, y si no son cookies cuando entramos en cualquier red social, yo creo que la privacidad, la ley de privacidad, no se la lee absolutamente nadie. Yo no sé si alguien conoce, cuando te vas a abrir una cuenta en cualquier servidor, claro, son 7 páginas, en letra muy pequeñita, dices, yo lo que quiero es la cuenta, aceptar. Correcto. Si leyésemos esas condiciones, ¿abriríamos la cuenta?
sabiendo lo que nos exponemos, yo lo diría, que estamos firmando sí, sin leer la letra pequeña y nunca mejor dicho. Que si leyésemos las condiciones sabríamos lo que estamos aceptando, y no es poco eso. Yo diría que en muchas ocasiones no. No sabríamos qué es lo que estamos aceptando, pero lo aceptaríamos igual, aunque nos la hayamos leído, porque y en esto tenemos gran culpa los abogados, los que redactamos al final esos farragosos textos, que nos gusta alardear de todo lo que sabemos, y entonces yo creo que eso es algo a lo que tenemos que procurar, ¿no? Y nosotros por lo menos eso es lo que intentamos, en hablar el lenguaje normal y no en abogadés, y en hacerlo lo más sencillo posible. En este sentido, con el nuevo reglamento se apuntaba a la posibilidad de utilizar iconos para que fuera mucho más sencillo, unas 3-4 imágenes que le dijeran al usuario a grandes rasgos o de una forma muy visual y muy sencilla y rápida cómo van a ser tratados sus datos. Porque resumiendo, que vamos a hacer una demostración, ¿no? En 3 líneas, cuando estamos aceptando, ¿qué estamos dando? Da igual la empresa que sea. Depende de normalmente, imaginemos para hacer un Gmail, estamos dando los datos, estamos dando nuestros datos, pueden utilizar los datos, no podemos reclamar que siempre luego... puedes reclamar, quiero decir, siempre tú eres el propietario de tus datos, y creo que una de las cosas también que apunta el reglamento europeo es un poco a concienciar a las empresas, que son quienes tratan los datos, de que estás manejando un activo intangible que es muy poderoso, que es muy útil para las empresas, pero que no es de las empresas. Es algo que son depositarios de eso, y lo podrán utilizar pues dentro de los permisos que le dé cada usuario para utilizarlo, ¿no? O dentro del contexto de una relación contractual, para poder llevar a cabo ese contrato. La empresa puede ser la responsable del tratamiento de esos datos o, en su caso, el encargado del tratamiento de esos datos, pero no es la propietaria de la información. Los datos son propiedad del interesado, del afectado, y el interesado debe dar su consentimiento informado para que se hagan los tratamientos que sean estrictamente necesarios con sus datos. La empresa no debe recabar más datos de los que sean necesarios para prestar el servicio, no debe utilizar esos datos con una finalidad diferente para la que se recabaron los datos, no puede utilizar los datos cuando ya no sean necesarios para prestar ese servicio. Hay una serie de obligaciones que afectan a las empresas y que los usuarios tienen derecho a que el tratamiento se realice en esas condiciones. Otra cosa es que el usuario sepa defender sus derechos en caso de que no se cumplan las condiciones. ¿Por qué la gente que tenga una pequeña empresa es capaz de comprarse una pequeña caja fuerte para guardar el dinero y no es capaz de gastarse ni un euro en antivirus, en cortafuegos, y no creen que gastarse algo en ciberseguridad les puede servir mucho más que esa caja fuerte para proteger su banco de datos, lo que tienen entre sus manos? Esto es habitual, que en pequeñas empresas a lo mejor el gerente o el autónomo se compra una cámara de 800 euros, pero no es capaz de pagar 20 euros al año por un antivirus, cuando va a estar realmente protegido él, los datos de su empresa, que le suplanten la identidad o que hagan una transacción bancaria fraudulenta, va a ser protección. Lamentablemente, yo creo que eso es de españoles, o sea, ponemos remedio cuando nos ha pasado, hasta que no nos pasa algo no ponemos remedio, y desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo. Porque eso funciona, quiero decir, un cortafuegos, un antivirus... Sí, claro que funciona, para eso hay gente que los diseña, que los vende, pero también tiene que estar después controlado por personas que tengan una formación y sepan manejarlos. No es simplemente comprar un cortafuegos, comprar lo mejor que haya y enchufarlo y olvidarme. Tiene que estar controlado. O sea, yo ahora mismo trabajo para otra empresa en la cual se siguen los protocolos, es decir, pues si no se pueden tener, por ejemplo, servidores de correo electrónico en ciertos lugares, bueno, pues aunque suponga un coste mayor, se tienen asegurados de determinadas maneras, y tanto en mi caso como personas que trabajamos allí, nos dedicamos y estamos constantemente revisando que eso funcione de manera correcta. O sea que no es simplemente dejarlo allí y ya está. Nos tenemos que ir, solamente tenemos tiempo para un consejo. Aparte de protegernos con la ley y con la prudencia, ¿qué consejo daríais a los usuarios cuando entran en la red de redes?
Pues sobre todo que sean muy conscientes de qué servicio están contratando, a quién están dejando sus datos, para qué, y que se protejan con normas básicas de seguridad y que nos marca el propio sentido común. Por ejemplo, que utilicen contraseñas robustas, que no utilicen la misma contraseña en todos los servicios, que no tengan la misma contraseña en la cuenta de correo que en la red social, porque si un atacante consigue hacerse con esa contraseña, automáticamente tendría acceso a todas sus cuentas. Si suben, por ejemplo, información personal a la nube, que tengan la precaución de cifrarla para que esté más protegida. Hay unas cuantas cosas que el usuario puede hacer para protegerse. Muy breve. Y si puede ser también enfocado a los menores, porque yo creo que es una de las preocupaciones que se nos escapa a los padres. Sí, el tema de los menores daría para mucho. De cara a los padres, que no tengan miedo, que hagan el esfuerzo de saber cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, las aplicaciones para móviles, que no restrinjan de entrada, no prohíban a sus hijos el uso de la tecnología, porque no lo van a hacer a lo mejor delante de sus ojos, pero lo van a hacer por detrás y lo van a hacer mal. Que se hagan el esfuerzo posible para enterarse lo mínimo imprescindible para poder guiarles a sus hijos, en muchas ocasiones será al revés, y que apliquen el sentido común. Aplicar muchísimo sentido común al final. Y sobre todo, en caso de duda, los ciudadanos, mayores, menores, da igual, tienen un sitio al que recurrir, que es la Agencia de Protección de Datos, donde les van a informar muy bien sobre sus derechos. Muy rápido. Muy resumido. Tecnología sí, pero con conocimiento. Y teniendo en cuenta de que cuando un servicio no nos cuesta nada, el producto somos nosotros. O sea, ese servicio está viviendo de los datos que aportamos. Con lo cual, midamos bien qué datos vamos a aportar, porque es con lo que estamos pagando. No hay nada gratis. Absolutamente. Nada. Y al final es lo que han comentado ya, sentido común. O sea, si lo que no quieras, lo que no vocearías en la calle, no lo pongas en una red social. Que tener ese sentido común, desconfiar un poco de entrada, de no confiar en que todo lo que viene a Internet es gratis, es perfecto, porque hay que tener un poco de cuidado. Y si no, acudir siempre, al final siempre hay empresas, en el caso empresarial, y en el caso de padres y gente a pie, nosotros tenemos una asociación, existen otros centros donde pueden acudir a buscar información al respecto, si necesitan información sobre este tema. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Gracias. Seremos desconfiados a partir de ahora y tendremos mucho cuidado, porque luego es muy difícil recuperar la privacidad. Uno hasta que no la pierde parece que no lo echan falta. Y a ustedes les invitamos el próximo miércoles. Hasta entonces, buenas noches.